tal amigos? Es un gusto para nosotras presentarles a partir de esta jornada Radar Democrático, una serie de episodios en donde estaremos poniéndole el ojo a aquellas voces que son críticas sobre el proceso democrático de cada uno de sus países. Evaluaremos precisamente la calidad de nuestras democracias en la región. Yo soy Katherine Hernández, es un gusto para mí acompañarles. Mi nombre es Karime Rivas, es un gusto también acompañarles en este programa donde vamos a estar escuchando esas voces que hoy se encuentran en el exilio y que suman a esta lucha democrática por la estabilidad de la región. Así es, y hoy vamos a poner el ojo en un país al que desde acá le hacemos seguimiento, les tenemos un cariño enorme, una historia a la que evidentemente no podemos pasar por alto. Se trata de Nicaragua. El drama de ser apátrida es una realidad que golpea con fuerza a muchos de los miembros de la Concertación Democrática Nicaragüense de Monteverde. Ellos se encuentran ahora sin patria, sin identidad y con sus derechos humanos vulnerados. La pérdida de su nacionalidad no solo les ha despojado de su sentido de pertenencia, sino que ha limitado también gravemente su acceso a servicios básicos, protección legal y libertades fundamentales. Este es el cruel resultado de la represión de un régimen dictatorial que ha silenciado las voces disidentes, obligando a muchos a huir y buscar refugio en otras tierras. En esta serie periodística, Radar Democrático busca explorar las historias humanas detrás de estos exilios forzados, ahondando en las vidas de aquellos que han sido desplazados por gobiernos autoritarios. A través de testimonios y relatos personales vamos a abordar tanto desafíos emocionales, también materiales que enfrentan estos exiliados, como profundos impactos sociales y políticos que sus experiencias traen consigo. Vamos a entrar en materia y vamos a ver detalles de este complejo contexto político y social que atraviesa Nicaragua en este momento. Hay organizaciones de derechos humanos que ya lo han planteado, hay informes y denuncias sobre graves impactos en derechos humanos del despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense a más de 300 personas. Estas acciones, ordenadas por el régimen autocrático de Ortega Murillo, son un ejemplo del quiebre de la democracia en ese país. Veamos la historia. La situación política en Nicaragua ha obligado a miles de personas a huir del país, dejando atrás sus hogares, familias y una vida de incertidumbre. En medio de una creciente represión, las voces disidentes se ven forzadas al exilio. El gobierno de Daniel Ortega ha incrementado su control, silenciando periodistas, cerrando organizaciones civiles y persiguiendo opositores. Muchos enfrentan la difícil decisión de abandonar Nicaragua para proteger sus vidas. Para estos expatriados, el drama no termina al cruzar la frontera. En otros países, la lucha continúa. La falta de empleo, vivienda y una constante incertidumbre sobre su estatus migratorio los pone en una situación humanitaria crítica. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos alertan sobre el grave impacto social y psicológico para los nicaragüenses en el exilio. La esperanza se mantiene en el apoyo internacional, pero para miles, la libertad aún parece lejana. Tenemos con nosotros hoy a 3 líderes nicaragüenses que se encuentran en el exilio. Juan Sebastián Chamorro, economista y ex precandidato presidencial. Eliseo Núñez, abogado y político de la oposición. Y Tamara Dávila, activista feminista y exprisionera política. Ellos han sido testigos y víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega y están luchando por una salida democrática. Desde su exilio, han formado un movimiento político que busca apoyo en América Latina para continuar la resistencia cívica. Es un gusto que estén acá con nosotros. Voy a hacer la primera pregunta para el señor Juan Sebastián Chamorro. Gracias por estar aquí. En principio quiero que me hable de la realidad nicaragüense en este momento y por qué han decidido ustedes conformar este movimiento de concertación democrática nicaragüense de Monteverde. Amplíenos, por favor, sobre ese detalle y oriente a los dominicanos sobre la situación que se está viviendo en su país, por favor. Adelante, buen día. Muchísimas gracias por la oportunidad y un caluroso saludo al pueblo dominicano, muy solidario, que en los avatares de la historia latinoamericana también le ha tocado sufrir momentos difíciles. La Concertación Democrática Nicaragüense se conformó a raíz de el encarcelamiento de los 6 precandidatos presidenciales en junio del 2021, del cual yo fui parte de ese grupo, y generó un éxodo de liderazgo hacia principalmente Costa Rica y también a Estados Unidos. Y entonces, mientras estábamos en la cárcel, estuvimos en la cárcel por casi 2 años,
se conformó lo que ahora se llama la Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, en la localidad de Monteverde, Costa Rica, de ahí viene su nombre, para abogar no solamente por la liberación de los que estábamos en ese momento presos, sino también para la lucha por la liberación definitiva de Nicaragua a través de la conformación de un grupo opositor plural, democrático, amplio, que sea la principal contraparte democrática y representativa de las aspiraciones del pueblo nicaragüense. Existen evidentemente otros grupos opositores en Nicaragua con quien, y fuera en el exilio, con quien tenemos comunicaciones y acuerdos y alianzas, pero la idea es ejercer toda la presión posible para generar este cambio democrático, y a raíz de esta persecución es que se da el problema de la apatría. Cuando fuimos excarcelados el 9 de febrero del año 2023, 222 presos políticos, se da junto a la excarcelación una reforma a la Constitución de Nicaragua ordenada por el dictador Daniel Ortega, y nos elimina por decreto, por reforma, como ciudadanos nicaragüenses. Posteriormente a eso, en el avión venía Tamara, que nos acompaña, y posteriormente a eso se da un segundo decreto que despoja de nacionalidad a otros 94 nicaragüenses. Ahí se incluye Eliseo, que también nos acompaña, y hace exactamente unos 15 días, con la excarcelación muy similar de 135 nicaragüenses enviados a Guatemala, se vuelve a dar un decreto de desnacionalización de estas personas, estos presos políticos, de tal manera que en este momento, de manera legal, existen 451 personas que hemos sido despojadas por la dictadura de Ortega de la nacionalidad nicaragüense. De nuevo, es una cuestión de decreto. Nosotros seguimos siendo nicaragüenses, porque la nacionalidad, además del término legal, jurídico, en el orden internacional, también indica similitudes de lengua, de cultura, de historia y de arraigo a la tierra. Así que nuestra nicaragüanidad no nos las quita un decreto del tirano. Señor Chamorro, tengo una pregunta dentro de este mismo contexto que usted nos acaba de dar como precandidato presidencial y uno de los exiliados. Ahora que usted se encuentra en el exilio, ¿cómo ha sido ese cambio para usted y cómo afecta la capacidad de la oposición para organizarse desde el extranjero? Porque estamos hablando de que fueron despojados de su nacionalidad y de otras tantas cosas más. Ahora, ¿cómo pueden reorganizarse y afrontar esta situación que vive Nicaragua? Bueno, desde el punto de vista operativo, hay que recordar que nosotros venimos de la cárcel, y eso es la privación de todas las libertades posibles, de tal manera de que estando en Nicaragua en esa condición de presos políticos, nuestra capacidad estaba bastante limitada también, pero ya había estado antes del encarcelamiento a través del acoso policial de todos los líderes opositores por más de 10 meses. Así que las condiciones de hacer política, de hacer oposición, de criticar, son muy, muy reducidas. La estrategia que implementa la dictadura de Ortega es muy similar a la que ha implementado la dictadura cubana por 60 años, y es enviar al exilio a aquellos opositores después de estar un tiempo en la cárcel. Eso evidentemente supone una complicación en el trabajo político, porque estás fuera del ambiente del país, estás en el exilio, y eso implica pues complicaciones de orden político, no estás en el día a día del país, y eso es precisamente lo que la dictadura pretende hacer. Desde el punto de vista personal, familiar, la apatría acarrea, y esto es parte de la intención de transnacionalizar la represión hacia donde se vaya a dirigir el exiliado. La apatría implica una serie de complicaciones logísticas, materiales, pierdes la protección del consulado en el país donde te encuentras, evidentemente, pierdes la posibilidad de tener identidad vigente, y eso complica tu vida en el lugar donde te vayas a establecer, abrir una cuenta de banco, sacar una licencia de conducir. Todo este tipo de complicaciones la acarrea en la patria al lugar donde se dispone, de tal manera de que este tipo de delito, que es el despojo arbitrario, hay otras condiciones de apatridia, pero el despojo arbitrario por razones políticas conlleva una especie de tortura emocional en el lugar donde se vaya a trasladar la patria, en
flagrante violación de la Convención por la Reducción de la Patria de Naciones Unidas de 1961, que en su artículo 9 establece que ningún Estado puede quitar la nacionalidad a un ciudadano basado en etnia, en religión, en preferencias o en ideas políticas. Señor Eliseo, usted es abogado y por eso quiero preguntarle cuál es el marco legal que ha utilizado el régimen de Daniel Ortega y de su esposa Murillo para llevar adelante esta acción que les ha imposibilitado a ustedes continuar con una vida civil. Hemos leído además que hay informes que advierten que esto se trata de eso, de una muerte civil a la que ustedes han sido sometidos y que les impide, como nos decía el señor Chamorro, llevar adelante incluso procesos de regularización en los países en donde se encuentran. ¿Cuál es el instrumento que ha armado el régimen de Daniel Ortega para llevar adelante esta acción? Sí, muchas gracias primero por el espacio acá. Realmente, para que nos demos una idea de cómo Ortega operó esto, a los 94, que nos quitó la nacionalidad después de haberse despojado a los 222 prisioneros políticos que expulsó del país, nos acusó el día 14 de febrero ante un juzgado que no es de primera instancia, es decir, no es un juzgado que recibe acusaciones, sino ante la Corte de Apelaciones directamente. Ese mismo día se presentaron las 94 acusaciones y constaban las 94 acusaciones de 5 folios. Es decir, ni siquiera los nombres y las generales de ley de los 94 alcanzaban en los 5 folios que tenían. Nos acusa el 14 de febrero y el 15 de febrero a las 4 de la tarde leen una sentencia del Tribunal de Apelaciones, no de ninguna instancia que tenía que iniciar el proceso, donde nos condenaban por traición a la patria. También hay que saber que al día siguiente meten una reforma constitucional, como ya lo señalaba Juan, para reformar la Constitución y remover el artículo que prohibía quitarle la nacionalidad a los nicaragüenses. Es decir, nos enjuician el 14, nos quitan la nacionalidad el 15 y meten la reforma constitucional el 16. Es parte de este modelo que Ortega ha echado a andar en Nicaragua, en donde la legalidad definitivamente no importa. Es más, para poder reformar la Constitución en Nicaragua necesita 2 periodos legislativos, es decir, esta reforma quedó vigente hasta un año después, fue en marzo del 2024, o sea, hace poco, que quedó vigente ya la reforma constitucional con la cual nos despojaron de la nacionalidad más de un año antes. Es decir, Ortega no utilizó ningún marco legal vigente, sino que utilizó el marco legal que se le ocurrió que iba a poder hacer en el futuro. Así están las cosas de mal en Nicaragua, donde lo que tenemos es alguien que hace las cosas por sus pistolas, las hace porque quiere, no claro, porque... con una total violación de del debido proceso y de cualquier marco legal y de instrumentos que ya se conocen a nivel tanto nacional como internacional. Exactamente. Sí, prácticamente son aprobaciones express para continuar esta violación de los derechos humanos. Señor Eliseo, nosotros hemos visto cómo la Concertación Democrática Nicaragüense está trabajando por llevar este mensaje por los países de América Latina. ¿Cuál ha sido la acogida que ustedes han conseguido y qué medidas siguen ahora para poder retomar este tema? Mira, a nivel político ha habido muchísima solidaridad de nuestros pares. Me refiero a la gente que está en política, tanto de partidos políticos como los que están ejerciendo algún cargo legislativo. También lo ha habido de sociedad civil, porque esta concertación también contiene gente de sociedad civil. Los gobiernos han sido un poco más cautos, unos más que otros, pero sí hemos logrado hablar con varios funcionarios. ¿Dónde hemos ido? En América Latina. Hemos ido a una gira en Argentina, en Paraguay,
en Chile, en Guatemala y en República Dominicana. También hemos hecho gestiones en Costa Rica, donde tenemos un buen grupo de exiliados, y en todos los lugares hemos procurado reunirnos con políticos activos, diputados, con gente que está dirigiendo partidos políticos y también con sociedad civil, empresarios y algunos funcionarios del gobierno. En Argentina nosotros nos reunimos con Darío Ricarte, que es un abogado que está llevando una causa dentro del principio de justicia universal en contra de Daniel Ortega y 15 acusados más en Argentina, donde esperamos que la justicia argentina termine por dictar una sentencia en contra de Ortega. En Chile también hemos pedido que de alguna forma se contra Ortega, que son procesos que pueden estar anclados tanto en la justicia universal como en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hemos encontrado mucho eco. Nosotros creemos de que debemos de insistir. Es la primera visita que hicimos en algunos de estos países, pero también hemos golpeado puertas en Washington, en Bruselas, en París y en Madrid, hablando con también este mismo formato de políticos, sociedad civil y gobierno, y estamos tratando de conformar una red de apoyo a Nicaragua que permita presionar para una salida pacífica de la crisis que vive Nicaragua. Para nosotros no es alternativa el conflicto bélico. Para nosotros la salida pacífica es prioritaria y necesaria para romper con los ciclos de violencia que a lo largo de la historia ha vivido Nicaragua. Así que hemos encontrado eco, y en República Dominicana también encontramos eco de nuestra petición, y realmente la democracia en América Latina está sufriendo ataques potentes de grupos radicales, de grupos que creen que pueden asumir una posición más allá de lo que establece el Estado de Derecho. Y la buena noticia sí es que hay gente en política, en sociedad civil y en empresa privada que están dispuestos a defender el modelo democrático y a defender la institucionalidad democrática. Para esta última parte de la primera parte del programa, vamos a preguntarle también a la señora Tamara Dávila las dificultades que implica esto que se puede conocer y que ha denunciado, por ejemplo, una colega de ustedes, Yoconda Belli, esta muerte civil, ¿no? ¿Qué significa para que las personas en República Dominicana puedan comprender? Ustedes nos hablan de que han hecho una gira, o sea, ustedes pueden movilizarse, tienen pasaporte, pero ¿cómo pueden hacerlo? Y en los países en donde ustedes se encuentran, ¿qué impacto en su día a día tiene esto, ¿no? Esta sanción que se les ha impuesto de una manera totalmente arbitraria y que termina por repercutir en su día a día, en la vida de sus hijos, en la vida quizás de sus padres. No, ni hablar del asunto de las propiedades, pero hablemos del tema de identidad y después si quieren pasamos a aquello. Señora Tamara. Muchas gracias por este programa y por poner el tema de Nicaragua en la agenda de República Dominicana y del país. En términos concretos, nosotros tres podemos viajar gracias a esto último que mencionaba Eliseo, a la solidaridad internacional. Y eso ha sido clave para que quienes hemos sido víctimas de la dictadura, no solo en Nicaragua, Venezuela, también Cuba, podamos tener vida civil fuera de nuestros propios países. Por ejemplo, España le otorgó por decreto a los desnacionalizados la posibilidad de ser nacionalizado de origen nicaragüense. Por eso yo tengo un pasaporte y tengo una identidad ahora como española, pero también gracias a la solidaridad de Costa Rica, que ha expedido pasaportes de refugio, pues con los que colegas que están en Costa Rica pueden viajar, y gracias también a las posibilidades que los países de acogida, y eso es muy importante porque en República Dominicana pues hay un cierto número de nicaragüenses que han salido producto de la represión, y la gestión humanitaria y migratoria de los países de acogida es elemental y es posible, y los países lo han hecho. Ahora yo en Estados Unidos pues tengo la posibilidad de tener un permiso especial para viajar,
Y eso es una cuestión de política gubernamental que es posible ejecutar en casos de violaciones graves de derechos, como es el tema de la nacionalidad. Pues eso es un hecho. Creo que en el continente solo Pinochet lo había hecho con una persona en Chile en una ocasión, pero Hitler es el único referente. Entonces, digamos que el derecho a pertenecer al país ha sido negado, pero en este mundo interconectado, la solidaridad internacional ha sido clave y tiene que seguirlo siendo, porque el asunto tiene que ver, usted hablaba, ¿cuál es el impacto de las sanciones de apatridia? Esto tiene un impacto grandísimo, no solo a nivel individual, sino y de nuestra familia. Yo tengo una niña que no puede salir del país porque no tiene un documento ni un permiso, y todavía hay muchos en esa situación de los que hemos recibido la solidaridad internacional. Entonces, en términos, digamos, más generales, el riesgo es que esto sienta un precedente. Como decían Juan Sebastián y Eliseo, hay una ola autoritaria y hay una ola de liderazgos autoritarios que toman esto como referente para actuar, y de eso nadie se exime. Por eso es tan importante que la voz de la comunidad internacional y la solidaridad de la comunidad internacional pues salga a la luz, porque en esa medida los liderazgos autoritarios, que los hay en todos lados, y digamos estos grupos que quieren tomar el poder y permanecer en él, desbaratando la institucionalidad democrática y cercenando derechos elementales, como el derecho a tener una patria, pues puede ir en aumento, y lo hemos visto, ¿no? Lo estamos viviendo no solo como nicaragüenses. Entonces, en ese sentido, el impacto también puede ser transfronterizo y puede ser un mal ejemplo para esos liderazgos si la comunidad internacional no actúa. Bien, Tamara, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando contigo, porque acabas de tocar un punto que es importante y que no puede dejar de visibilizarse. La ruptura familiar, la separación familiar que este tipo de situaciones ha implicado. Hablas de que tienes una niña, pero sabemos que también has estado encarcelada durante varios años, en una cárcel durísima. Queremos hablar de tu experiencia, porque hay que darle contexto también a las personas que están viendo desde República Dominicana sobre las prácticas que llevan adelante este tipo de gobiernos autoritarios, en el caso de ustedes, el gobierno nicaragüense. Tenemos con nosotros a 3 destacados nicaragüenses, defensores de derechos humanos, líderes políticos que han estado peleando por la democracia de su país, el señor Juan Sebastián Chamorro, Eliseo Núñez y Tamara Dávila. En la parte anterior hablábamos con ellos sobre las implicaciones que ha tenido la muerte civil decretada de manera absolutamente irregular por la administración Ortega Murillo. A la señora Tamara le dejábamos una pregunta al aire, y es lo que ha significado y lo que significó específicamente estar durante 2 años de cárcel en el Chipote, que nos hable de esa experiencia y que definitivamente hoy la mantiene fuera de su país y lejos de su familia. Tamara. Muchas gracias. Sí, en efecto, los impactos, digamos, la violencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es expansiva, y ha sido expansiva para los liderazgos opositores más visibles, pero ha venido extendiéndose a las familias más cercanas, y ahora a cualquier ciudadano que ose tener una opinión al respecto. En mi caso particular, yo en el 2021, cuando fui encarcelada junto con Juan Sebastián y decenas de personas más, en ese contexto estaba, digamos, por la lucha electoral y empujando una salida electoral en el marco de las elecciones de 2021. Yo tenía persecución, vigilancia policial 24/7, yo no era candidata a nada, a diferencia de Juan Sebastián, lo cual eso no es, digamos, requisito, no debería de ser en una democracia, pero tenía vigilancia policial, y eso limitaba no solo a mis movimientos, sino que además el de mi hija, que es una niña menor de edad.
decir, poder ir a la escuela, tener que llevarla, toda una logística que tiene que ver con el tema de los cuidados de los menores de edad en tu casa y que tiene que ver con la sobrevivencia y la cotidianidad de quienes habitan con vos, se vio alterada absolutamente. Eso fue antes de estar en la cárcel, Tamara, pero el día que te encarcelaron, ¿cuál fue el argumento, cuál fue la sentencia, el procedimiento? Sabemos que hay sobre la mesa términos como traición a la patria, por vender la patria. Queremos saber en tu caso específico cuál fue la sentencia, si es que la hubo, ¿no? Sí, me juzgaron como a la mayoría de los presos políticos en esa camada por traición a la patria. Esa traición a la patria incluyó en un juicio que duró 7 días. Mi juicio estuvo en el marco del juicio, en el mismo juicio que Juan Sebastián, aunque casos distintos, tuvimos 7. Y en esos juicios, digamos, todas las pruebas eran entrevistas como esta. Esas eran las pruebas que la Policía Nacional mostraba, ¿no? Entrevistas en donde hablábamos de la situación que se estaba viviendo, no solamente nosotros, sino el pueblo nicaragüense. Es decir, esta entrevista va a ser tomada por el régimen como un elemento para reforzar una narrativa que es antiderecho y que es el derecho de los ciudadanos nicaragüenses a emitir una opinión en libertad. Y esas eran las pruebas en los juicios, no solamente en los nuestros, sino en la de la totalidad de presos y presas políticas. En mi caso particular, yo, como en la mayoría de los casos, a mí me golpearon, yo llegué a la Dirección de Auxilio Judicial El Chipote sangrando de mi nariz, mi hija estaba en la casa, no vio, digamos, lo que sucedió porque rápidamente la trasladaron a una de las habitaciones, pero no tenían necesidad de hacer eso porque me daban seguimiento, claro, 24/7, ¿verdad? Entonces la violencia con la que actúan es un mensaje también a la sociedad de nosotros somos los dueños de lo que cualquiera en este país quiera hacer libremente. Y ese fue el mensaje que enviaron con la violencia desatada en el contexto electoral del 2021. Nosotros no vamos a permitir un proceso electoral libre, democrático, transparente, y aquí vamos a estar. Y aquí el que no quiera estarlo o va preso o asesinado o va al exilio, claro, y expulsado, digamos, del país. Y en ese sentido, creo que hubo una hazaña particular. Han habido varios informes y varios documentos, investigaciones, ¿no? Digamos, por parte de algunos centros de pensamiento en Estados Unidos y también en Latinoamérica vinculados a esta violencia y esta represión. Y en el caso de las mujeres hay un enfoque muy particular, sobre todo para mujeres que estábamos vinculadas a la contienda político-partidaria, ¿verdad? Y en ese caso yo estuve en confinamiento solitario, es decir, solo yo en mi celda, sin comunicación con absolutamente nadie, 14 de esos meses sin poder ver absolutamente nadie. Y ninguno de nosotros que permanecimos durante ese periodo encarcelados pudimos ver a nuestros hijos menores de edad, sino hasta 16 meses después. Yo pude verla a los 14 meses, es decir, yo dejé a una niña con sus dientes completos y vi a una niña de 6 años sin 2 de sus dientes adelante, es decir, mucho pasó por la vida de nuestros hijos sin que pudiésemos tener contacto con ellos. Eso es una tortura horrorosa que no fue solamente infringida hacia quienes digamos, teníamos una participación política clara, sino también hacia menores de edad, en violación a sus derechos y en violación al Código de la Niñez en Nicaragua, que habla claramente del derecho de, aún para los privados de libertad por delitos comunes, claro, el derecho de esos delincuentes por delitos comunes de ver a sus hijos es un derecho elemental que se nos fue negado a todos los que estuvimos en el Chipote. Yo tuve que hacer una huelga de hambre para poder ver a mi hija 14 meses después de no saber absolutamente nada de ella. Esas son las condiciones y siguen siéndolo. Ese es el tema, siguen siéndolo. Y siguen siendo una realidad que ahora testifican más bien los 135 prisioneros políticos que fueron liberados gracias a la gestión y la solidaridad de Guatemala y de Estados Unidos. Claro. Tamara,
Ahora que mencionas esa cifra de 135 presos políticos, ¿existe una cifra de personas que fueron encarceladas de manera arbitraria sin el debido proceso? Existen otras que vivieron una realidad incluso peor, porque estamos hablando de personas que experimentaron la desaparición forzosa, como el caso del señor Juan Sebastián. ¿Existe una cifra exacta de cuántos presos políticos estamos hablando actualmente, de cuántos exiliados, de cuántas personas desaparecidas? ¿Tienen esa cifra? Sí, sí, así es. Existe, se habla de que han habido desde el 2018 a la fecha más de 3.000 personas como presas políticas. Las historias y las narraciones están siendo monitoreadas por el mecanismo de monitoreo de presas y presos políticos, que es una iniciativa de sociedad civil, y ellos tienen la información exacta. Además, este mecanismo también habla de cómo la represión y la violencia ejercida contra la ciudadanía por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha venido adaptándose y recrudeciéndose. Es decir, en el 2018 y todas las detenciones arbitrarias de casi más de 2.000 estudiantes, personas adultas mayores, es decir, ciudadanía que salió a protestar en el 2018, una gran cantidad, alrededor de 1.000 y pico, 2.000 personas en ese periodo que pasaron por cárceles por algún periodo. Hay casos, por ejemplo, de mucha violencia física, de violaciones sexuales, de violencia sexual, y hay documentación que ha sido pública y que ha sido además utilizada por organismos de derechos humanos y por Naciones Unidas para específicamente hablar del estado de terror en el que hemos vivido los nicaragüenses desde el 2018, pero esto ha ido variando con la camada de presos, digamos, porque en el 2018 hubo como toda esta oleada de estudiantes, pero en el 2021 entra una nueva camada de presos, pero se habían soltado otros en el 2019 gracias a los intentos de diálogo, del cual Juan Sebastián fue parte por parte de la Alianza Cívica, pero en el 2021 vuelve esta puerta giratoria de salen unos, entran otros, y entramos nosotros en donde los testimonios ya no son tanto testimonios de violaciones sexuales y de violencia física, sino psicológica. Tortura psicológica, sí. Y esos son algunos de los parámetros. En el caso de los 135, los testimonios ahora involucran ambas cosas, violencia física y también psicológica. Parece ser un guión que hemos visto en otros países de la región. Tú señalabas, Tamara, el caso de Venezuela, este terrible y tenaz, una suerte de intercambio, ¿no?, de prisioneros. Cuando parece que la situación empieza a mejorar de una manera, viene otra ola de detenciones. Al señor Chamorro quiero preguntarle desde la perspectiva política. Usted ha sido candidato presidencial en su país y han insistido ustedes en que la vía no es otra, sino la democracia, pero en otros procesos políticos de la región hemos visto cómo este tipo de gobiernos autoritarios utilizan el tiempo a su favor, criminalizan a la disidencia, llevan adelante este tipo de prácticas que están totalmente al margen de la ley y de cualquier convención internacional de derechos humanos, y en el camino se va debilitando la lucha democrática, si se quiere, de alguna manera. Se pierde impacto desde el punto de vista internacional. Es un gran reto para el liderazgo político mantener viva y encendida la llama por la democracia. Así es, efectivamente, y eso es precisamente el trabajo que como opositores lo hacemos día a día. Entrevistas como esta, por ejemplo, ayudan a levantar conciencia en todo el continente sobre las atrocidades que un régimen brutal, criminal, impone sobre, no necesariamente solo sobre nosotros como testigos que estamos acá frente a ustedes, sino por los más de 6 millones de nicaragüenses que actualmente viven en esta enorme cárcel que se llama en Nicaragua. Efectivamente, los dictadores de La Habana, de Managua y de Caracas tienen un guión de represión, un guión de ignorar la voluntad popular, un guión de la utilización de la corrupción y el caudal público para alimentar a colaboradores que mantienen a esta dictadura, pero también los demócratas tenemos un guión. El guión de que el bien, la democracia prevalece siempre, de que los cambios
que son impulsados por la voluntad popular que se cansa de este tipo de violaciones flagrantes a sus derechos. Uno de ellos, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa, que no lo hemos abordado, pero que también tiene sumido al pueblo nicaragüense en una enorme angustia. Son más de 125 sacerdotes que también han sido expulsados y por lo tanto son también apátridas de facto, constituyen elementos de represión que tarde o temprano terminan generando los cambios democráticos. Y en ese sentido, nosotros estamos conscientes de que sí, efectivamente, estos regímenes que aparecen ser como poderosos, omnipresentes, terminan derrumbándose ante la imposibilidad de contener a todo un pueblo que quiere la democracia, que quiere la paz. Y ese es el resultado que estamos precisamente promoviendo a través de ser una oposición responsable, democrática, como decía Eliseo, buscando siempre la lucha cívica, pacífica, no violenta, porque es la que prevalece en los distintos procesos de transición. Es cierto que a veces el proceso democrático toma más tiempo que los procesos no democráticos, pero estos últimos, los procesos democráticos, tienden a ser sostenibles en el tiempo. Ya ha logrado el pueblo nicaragüense acabar con tiranías en el pasado, la dinastía de la familia Somoza, que gobernó desde 1936 hasta 1979. El cambio democrático que se logró con el triunfo electoral de Violeta Barrios, de Chamorro, y los subsecuentes procesos electorales que vinieron hasta que Daniel Ortega usurpara de nuevo el poder de manera tiránica, aprovechándose de las reglas democráticas existiendo en ese momento, pero cambiándolos posteriormente, son los que nos mantienen en esta situación. Pero nosotros estamos convencidos que como Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde tenemos una lucha que hacer, y esta lucha implica no solamente dar a conocer las atrocidades que la dictadura comete, como decía anteriormente, sino soluciones. Y entre las soluciones está la búsqueda de justicia. Hay 450 personas que necesitan atención jurídica para llevar estas causas a los tribunales internacionales, como lo hemos hecho en Argentina, pero también existe la posibilidad de llevar ante el sistema universal al régimen de Nicaragua por la violación flagrante de la Convención de 1961, por precisamente quitarnos la nacionalidad. Eso es un ejemplo de las cosas que la oposición organizada, coordinada en Nicaragua, estamos haciendo todos los días en la medida de nuestras posibilidades, y agradecemos a la comunidad internacional también el apoyo prestado. El gobierno de República Dominicana recibió la Concertación Democrática Nicaragüense hace menos de 10 días y el recibimiento fue muy caluroso y sobre todo muy solidario en el entendido del sufrimiento, no solamente humano, que como líderes o miembros de la Concertación tenemos, sino también en relación al pueblo nicaragüense que sufre estas atrocidades. Señor Chamorro, y queremos pedirles que tomemos unos minutos. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, exploremos un peligro para la lucha democrática. Tiene que ver con el desconocimiento de lo que ocurre, los temas cuando empiezan a dejar de ser sexys para redes sociales, para medios de comunicación, o porque a veces también hay otros conflictos que se llevan el protagonismo de los canales de noticias, como el nuestro, por ejemplo. Tenemos conflictos en el Medio Oriente, tenemos conflictos en Ucrania, Rusia, estamos atendiendo un proceso electoral en Estados Unidos, tenemos a líderes de la región que suelen llevar adelante mensajes que resultan interesantes desde el punto de vista del tráfico en Internet y que las audiencias también van conociendo, queriendo, demandando. Vamos a hablar del peligro de lo que significa para nuestras sociedades no prestar atención o desconocer quizás lo que está ocurriendo en países como Nicaragua, Cuba y también Venezuela, pero en el caso específico de hoy de Nicaragua. Eso por una parte, cuando lo vemos desde el punto de vista de los países que aún gozan de democracia, pero ¿dónde quedan aquellos que precisamente por las dictaduras que viven no gozan de los medios de comunicación abiertos para que divulguen esto? Entonces vamos a verlo desde los dos puntos de vista. Con nosotros está el señor Juan Sebastián Chamorro, al que le preguntábamos en la parte anterior sobre la perspectiva de la lucha democrática, de la lucha política democrática, y nos decía que él insiste en que debe ser el camino, pese a las terribles actuaciones de este tipo de gobiernos autoritarios, como el caso del señor Daniel Ortega. Quiero preguntarle al señor Chamorro sobre el rol que pueden tener organismos internacionales. Acabamos de regresar de
Asamblea General de Naciones Unidas, también Organización de Estados Americanos plantea el caso nicaragüense en una y otra oportunidad, pero específicamente en el caso de la ONU no escuchamos demasiados gritos en favor de la democracia nicaragüense. ¿Cómo prosperan la defensa de los derechos democráticos en este tipo de escenarios internacionales y la confianza que ustedes pueden tener? Sí, efectivamente, el tema de la comunidad internacional es un tema que siempre nos preguntan y nosotros contestamos de la siguiente manera. El sistema internacional está diseñado para trabajar utilizando las herramientas de la democracia internacional y estos regímenes, y ahora lo estamos viendo con Venezuela, ignoran cualquier tipo de instrumentos internacionales. Están totalmente fuera del orden internacional y por lo tanto la comunidad internacional se queda de brazos caídos frente a las arbitrariedades que amparados bajo el argumento de la soberanía nacional son capaces de hacer absolutamente todo. Lo decía el experto del Grupo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que en el caso de Nicaragua este país ha agotado todas las herramientas de Naciones Unidas que está a su disposición porque las ha violentado todas. Entonces es realmente una situación en la que estamos aquí hablando frente a salvajes de la diplomacia internacionales que irrespetan cualquier tipo de cosas. Si son capaces de irrespetar la voluntad popular con el robo de las elecciones, como lo hace Daniel Ortega, como lo acaba de hacer Nicolás Maduro, con mucha más razón irrespetan el orden internacional. Y como hay una competencia por atención de otros conflictos bélicos y de otra naturaleza en otras partes del mundo, nuestra responsabilidad y nuestro trabajo diario como opositores resaltar lo que está pasando en Nicaragua. Y a pesar de las limitaciones de esta comunidad internacional, nos hacemos presencia en Naciones Unidas. Debo decir que el presidente de Guatemala habló por Nicaragua, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Parolín, también habló sobre el caso de Nicaragua y otros líderes mundiales producto de la incidencia internacional. Estamos presentes en el Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, en la OEA, donde Nicaragua ya se salió. Seguimos ejerciendo presión. Estuvimos en la Asamblea General en Paraguay hace unos meses e igualmente en cualquier foro internacional, en cualquier tipo de evento en la cual podamos resaltar la lucha del pueblo nicaragüense por la restauración de sus derechos y garantías constitucionales que son violentados todos los días por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así que encontrar cualquier recoveco, cualquier espacio político o de comunicacional para poder hacer esta denuncia es nuestra responsabilidad. Claro. Si no existiera el trabajo nuestro, pues todavía en mayor olvido podrían quedar conflictos regionales o conflictos nacionales como el caso de Nicaragua. Bien. Señor Eliseo, tengo una pregunta para usted que va relacionado con un término que acaba de utilizar el señor Juan Sebastián, y es que él se refirió a la comunidad internacional como que está de brazos caídos. Eso es un término fundamental para ustedes que son líderes opositores exiliados. Estamos asumiendo de que todas estas dictaduras tienen el mismo guión. Eso significa que dentro de Nicaragua y de las otras dictaduras ya mencionadas, la libertad de expresión no es la regla. ¿Cómo ustedes, como líderes opositores, pueden mantener viva esa lucha democrática cuando no tienen los canales regulares para llevar un mensaje, para comunicarse con la población, para poder dar aliento? ¿Cómo es este mecanismo? ¿Cuál es el papel que ustedes desempeñan desde la Concertación Democrática Nicaragüense? Bueno, has tocado el tema que todos los días ideamos cosas para poder acceder a la gente dentro de Nicaragua. Hay mucho bloqueo. Vos te das cuenta, por ejemplo, en X, que antes la gente te ponía retweet o te ponía me gusta, y ahora definitivamente hay mucha interacción con lo que ponen los opositores, pero no hay un retweet o no hay un me gusta adentro de la red, porque precisamente eso delataría a los nicaragüenses que están dentro de Nicaragua de que están siguiendo a un opositor o que le han dado a un opositor la posibilidad de propagandizarse dentro de Nicaragua. Eso te hace mucho más difícil las cosas. El régimen ha apuntado incluso a WhatsApp. Hay un memorándum en que le prohíbe a los funcionarios públicos, a todos los funcionarios públicos de Nicaragua, tener grupos de WhatsApp.
Y esto es debido a que detectaron que a través de grupos de WhatsApp se estaban comunicando cantidades importantes de información. Esta barrera de censura la rompemos todos los días los opositores, pero también hay un grupo de medios de comunicación en el exilio. Nicaragua quedó sin medios de comunicación independientes y entonces hay grupos como el diario La Prensa, Confidencial, Divergente, Radio Darío y otros medios de comunicación de plataformas digitales que están en el exilio y que hacen diario prensa como que si estuvieran en Nicaragua. La gente les manda fotos, no solamente con el tema político, les manda fotos de las inundaciones por la lluvia, de los problemas de tráfico, de las playas, de la gente en un accidente, y con esto los medios de comunicación mantienen un hilo conductor, también están siendo bloqueados. Pero al final del día se ha encontrado una manera. Es difícil, cada día va a ser más difícil, pero siempre vamos a encontrar una forma de colocar información adentro de Nicaragua. Tamara, finalmente, casi tenemos ya que despedir. Sabemos que ustedes también tienen una agenda atareada, atender a varias entrevistas y qué bueno que hayan podido conectarse con nosotros. Quiero preguntarte específicamente en tu caso, Tamara, el temor es parte de la receta. Este tipo de gobiernos infunden miedo, llevan adelante, instrumentalizan el temor de la gente. Lo mencionaba anteriormente Eliseo, lo que la gente ha tenido que hacer para evitar ser perseguida, para evitar ser encarcelada. Tú tienes todavía familia y entiendo que Eliseo también y Juan Sebastián tienen todavía familia, amigos en Nicaragua. ¿Cómo manejan ustedes esta situación que es parte de la censura, parte de la receta que se ha buscado imponer? Bueno, lo manejamos en la medida de lo posible viviendo el riesgo y sabemos digamos que no, el país entero, y esa es la gran tragedia de Nicaragua, es que el país entero vive en una enorme cárcel. Es decir, los testimonios de estas 135 personas escarceladas hace apenas 3 semanas, lo que evidencian es eso, ¿no? La represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no solamente está vinculada a quienes teníamos un rostro y una participación política o a nuestras familias, sino a cualquier persona, es decir, trabajadores de Cáritas Nicaragua, de la Iglesia Católica, del área administrativa, en cárceles por más de 1 año. Todavía permanecen algunos laicos pertenecientes a parroquias o que iban a la iglesia. Esa es la realidad de vida, no solamente para quienes osamos hablar, sino a cualquiera. Y ese es también el reto que nosotros y que quienes tenemos un rostro visible le hacemos a la dictadura. No nos vamos a callar, porque no vamos a transigir ninguna violación de derechos y no vamos a descansar hasta que logremos regresar a nuestro país, a mi casa, que me ha sido arrebatada, a mi patio, a mi silla, porque ese es mi derecho. Y esa es la lucha y esa es también la resistencia que hacemos quienes estamos fuera y quienes estamos conectados con esa realidad del nicaragüense y de nuestras propias familias, pero que no vamos a dejar de seguir siendo esa voz. Gracias, Tamara, por ese testimonio. Definitivamente hay que destacar la valentía de los líderes que hoy están viendo ustedes acá, pero que se suman por cientos y que están fuera de Nicaragua, otros dentro de Nicaragua, enfrentando lo que es el terrible azote de un gobierno totalmente autoritario que se burla de las reglas, que violenta la constitución de su país y que amedrenta a sus ciudadanos simplemente por disentir. En Nicaragua, como decían ellos hoy, se vive una cárcel y nosotros como CDN Plus y este programa busca visibilizar a los hermanos nicaragüenses y la realidad que están teniendo que vivir. Les agradecemos enormemente, ¿cierto, Karina? Claro que sí, nosotros aquí en Radar Democrático vamos a seguir trabajando en exponenciar estas voces que están trabajando por la democracia de sus países. Además de verlo por algo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, también nosotros tenemos que considerar
cómo estos gobiernos antidemocráticos desestabilizan la región. Es por eso la importancia de lo que estas personas hoy están viviendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Karime, para mí ha sido un placer, como siempre. Igualmente, un gusto.